Hermanos, cuán importante es tener conciencia de nuestra relación con nuestro gran Dios, ya que lo mejor que nos haya podido pasar es que hayamos pasado a pertenecerle, a ser su pueblo, a ser de hijos. Lo mejor que nos pueda pasar, nos haya podido pasar es esto. Por eso las personas que aún no le pertenecen al Señor, aun cuando sean religiosas, se puede decir que están teniendo la mayor pérdida en sus vidas. Quizá no de dinero, no de prestigio, no de alguna otra cosa, pero sí de la salvación de su alma. ¿Qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Dice la Biblia. Entonces lo mejor que nos pueda pasar es pertenecerle al Señor. Pero también es cierto que al pertenecerle al Señor hay otro evento en nuestra vida que necesitamos no solo tener conciencia, trabajar día a día, arduamente, todos los días, por toda nuestra vida, para ser mejor ante la presencia santa de nuestro Dios. Ya que un día le daremos cuenta al Señor, y no como iglesia, porque en cierto aspecto Dios no nos va a juntar como iglesia en el juicio final y va a decir: a ver, iglesia del Divino Salvador, te voy a pedir cuentas a ti. Más bien Dios le pide cuentas a la iglesia en tiempo presente, por lo que se esté haciendo o no se esté haciendo. Le pide cuentas y vienen repercusiones como grupo o como iglesia, sí, pero en tiempo presente. En el juicio final no vamos a darle cuentas a Dios como iglesia, sino como individuos, como personas en lo particular. Es necesario, dice la Biblia, que cada uno de vosotros comparezca ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y dice la Escritura: y cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que en el juicio final las cuentas que Dios nos pedirá van a ser individuales. El tiempo presente, además de individual, nos pide también cuentas, o nos evalúa, o nos bendice, o a veces hasta nos disciplina como cuerpo de Cristo que somos, como iglesia. Porque estamos funcionando aquí, debemos funcionar como Él quiere que funcionemos, de acuerdo a su bendita y santa palabra. Así que lo mejor que nos pueda pasar ahora como hijos de Dios es buscar una buena mayordomía, esforzarnos por una buena mayordomía. Como decía el apóstol Pablo: golpeo mi cuerpo y aún lo pongo en servidumbre, no sea que yo, siendo heraldo, venga yo mismo a ser eliminado. Es decir, no está hablando allí de la salvación, está hablando de vivir la vida cristiana y de las recompensas que el Señor dará cuando nos pida las cuentas en el juicio final. Al apóstol se le había dado, pues, quizá la revelación más amplia que se le ha dado a algún otro profeta. El apóstol Pedro, pues vemos que solamente tiene 2 cartas. El apóstol Juan tiene 3 cartas pequeñas, y el libro de Apocalipsis, el Evangelio y el libro de Apocalipsis. Más bien 3 cartas, Evangelio y el libro de Apocalipsis. Mientras que al apóstol Pablo se le atribuyen 13 cartas. Y aún si ustedes quieren, todavía 14, si como algunos dicen, la carta a los hebreos, la escribió el apóstol Pablo, como algunos dicen. Unos dicen que sí, otros que no. Pues no nos vamos a meter nosotros ahorita en esta polémica, pero sí, hermanos, fue a quien se le dio más revelación, y una revelación muy profunda. Entonces él dice: no sea que yo, siendo heraldo,
Es decir, se me haya dado toda esta revelación, sea vocero de Dios, sea el que instruyo a los demás con todo este material que el Señor me ha dado, otro se saque mejor premio o mejor recompensa que yo en el juicio final. Deberíamos todos pensar así, quizá no porque se nos dé mucha revelación de parte de Dios, porque todos tenemos, al igual, ya nos unificamos, ahorita estamos parejos todos en tener la Biblia. Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos la revelación de Dios ya terminada, escrita, así que ya estamos completamente parejos cada uno de nosotros en eso. Así que si todos le echáramos las mismas ganas, por decirlo así, y que fuéramos parejos en todo, y así nos presentáramos ante el Señor, pues bueno, recibiríamos las mismas recompensas cada uno. Tristemente, pues, bueno, tristemente y comprensiblemente no es así. Comprensiblemente porque cada uno tiene su propia personalidad, sus propios objetivos, sus propias metas. A veces unos descuidan más que otros, y bueno, hay una gama de cosas en esto que es imposible que cada uno reciba las mismas recompensas allá en la presencia del Señor en el juicio final. Pero hermanos, a todo esto, el vivir para nuestro Dios se le nombra mayordomía de la vida. Somos mayordomos del Evangelio, somos mayordomos del tiempo. Todo está encerrado en el tiempo. Cualquiera de las cosas que hagamos está encerrada en el tiempo. Somos mayordomos de los talentos, de los dones que el Señor nos ha dado. Talento y dones pues implica todo el servicio de alguna forma que hacemos ante nuestro Señor. Unos podemos ubicarnos bien, otros no nos ubicamos bien en los dones que el Señor nos ha dado, pero bueno, todos procuramos servirle al Señor. Somos mayordomos de las posesiones que el Señor nos ha dado, cual estas sean. Todo, dice la Biblia, que es de Dios. Aún la forma de hacer las cosas está dentro de la mayordomía. No basta hacer algo, sino la forma en que lo hacemos. O somos buenos mayordomos o somos malos mayordomos. Ejemplo, si yo voy a dirigir, pero lo hago porque solo se me puso en el calendario, porque solo se me está pidiendo, pero no lo hago con aquel gozo, con aquella alegría, con aquel privilegio que esto implica, estar al frente dirigiendo un culto a nuestro Señor, estaría haciendo algo, pero sería mal mayordomo desde el punto de vista que las razones por lo que yo estoy haciendo aquello no son las que se requieren para hacer algo así, dirigir un culto. Entonces, hermanos, la forma de hacer las cosas dentro de la mayordomía es muy importante también. Los pensamientos, sentimientos y voluntad está dentro de la mayordomía. No basta estar en un templo para rendirle un culto a Dios. Esto es parte de la mayordomía cúltica de la adoración a nuestro Señor. Venir de donde estamos y asistir a un templo. Pero estando dentro del templo, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Cómo voy a actuar yo en lo que estoy pensando y sintiendo? Esto es muy importante, porque si nuestros pensamientos o nuestras actuaciones aquí no son puras ante la presencia del Señor, entonces estamos afectando la mayordomía cúltica en mi persona. Y entonces ya no estoy siendo buen mayordomo ante la presencia del Señor, de la adoración que yo le debo brindar a nuestro Señor dentro del culto. La forma en que adoramos y alabamos a Dios está dentro de la mayordomía. En este caso tendríamos que hacer, y esto lo van a ver en la clase de escuela dominical ahorita, con algunos salmos que tratarán como parte de la clase. Hay salmos que se le nombran salmos de alabanza,
Pero tendremos que hacer diferencia en lo que es alabanza y adoración. La alabanza es el reconocimiento de lo que Dios es, de sus atributos, de su grandeza. Por eso los salmistas en los salmos que ustedes van a tratar dicen: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Alabar a Dios es reconocer su grandiosidad. Adorar a Dios tiene que ver con un estilo de vida. Si pensamos en este mismo evento, la diferencia de adorar y alabanza sería la siguiente. Alabar a Dios es reconocer su grandiosidad, y adorar a Dios es la forma en que yo lo reconozco. Si el reconocer la grandiosidad de Dios va con motivos correctos, es decir, con un espíritu humilde, con un espíritu sincero, con un espíritu sumiso a la voluntad santa de Dios, entonces estoy adorando a Dios correctamente por medio de la alabanza a Dios, es decir, por medio del reconocimiento de la grandiosidad de Dios en nuestra vida. Todo esto, hermanos, está dentro de la mayordomía. Cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier actuación. Por eso, el tema para hoy ya la hermana lo expresaba aquí al frente: la mayordomía de la vida y cómo repercute en el ser humano. Vamos a ver esta parte de la mayordomía como un todo. Somos entonces mayordomos por tres razones fundamentales en esta mayordomía de la vida con relación al ser humano. Somos mayordomos por tres razones. Somos mayordomos por derecho de creación. Dios nos creó. No somos, dice el salmista, pueblo suyo somos. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En el Salmo 103 dice, pasaje que van a estar ustedes tratando en la escuela dominical: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Juan 1 al 3 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en estos pasajes, según Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer y los creó a su imagen y semejanza. Por tanto, el salmista dice que debemos reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y que somos pueblo suyo, si le entregamos la vida a Jesucristo, aceptándolo como el único y suficiente Señor y Salvador de nosotros. Y así que el salmista también dice que todo es de Dios: la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el apóstol Juan reafirma la misma enseñanza, que Cristo hizo todo y que no hay nada de lo que está hecho que haya sido hecho, que no haya sido hecho por Cristo. Esto nos enseña, hermanos, que somos mayordomos ante la presencia de Dios por derecho de creación. Tenemos un creador, un Dios todopoderoso que lo hizo todo, incluyéndonos a nosotros. Y por esa razón, todos los seres humanos somos responsables ante la presencia santa de Dios. Pero somos mayordomos también ante Dios por providencia y por sustentación. Dice la Biblia: y en Él, en Cristo,
es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten todas las cosas. Y Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense bien, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Mateo 5:45 agrega, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En Cristo subsisten todas las cosas. Y Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y hace salir el sol y llover para toda la gente, sean salvos o no lo sean. Esto nos enseña que somos mayordomos por providencia y por sustentación. Por providencia, porque Él nos preserva la vida. Subsisten las cosas por la palabra de su poder. Y por sustentación, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Pero también, hermanos, somos mayordomos, además de por creación, sustentación y providencia, somos mayordomos por derecho de redención. Dice la Escritura en 1 Corintios 6, 19, 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nos arrepentimos sinceramente y cuando aceptamos a Cristo como el único Señor y Salvador nuestro, el Espíritu Santo de Dios pasa a morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora somos de Dios porque Cristo nos compró con su preciosa sangre y pagó el precio que nuestros pecados exigían. Esto es lo que significa redención, el pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario, comprando nuestra vida, nos compró con precio de sangre. Cuando hablamos, a veces predicamos el Evangelio y decimos que usted tiene que ser redimido. Para la gente que no conoce estos términos no le dice absolutamente nada. Es más, quizá esté pensando completamente diferente a lo que significa la palabra redención. Pero la palabra redención es el pago que Cristo hizo por nosotros, su muerte sustituta, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora nosotros debemos adorar y servir a Dios con todo nuestro ser, porque nuestro ser le pertenece a Dios por derecho de redención. Por eso decimos que también somos mayordomos ante nuestro Dios por derecho de redención. En esta parte de la mayordomía hay algunas verdades que debemos asimilar para poder vivir conforme a ellas. Los no salvos serán lanzados al infierno de fuego en el juicio final, porque a pesar de que Dios los crió y los sustentó y les preservó la vida, ellos no se arrepintieron de sus pecados ni quisieron apartarse de ellos. Tampoco aceptaron a Cristo en su corazón ni quisieron vivir para Él. Por tanto, dice la Biblia, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esto nos dice en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Así pues, los no salvos son mayordomos, y así le podemos mencionarles, de su vida ante Dios por derecho de creación. Ellos no son sus dueños, Dios los crió.
por derecho de sustentación, aunque ellos digan que por su trabajo tienen la sustentación y por sus estudios y por todo, nosotros sabemos que no bastaría que Dios les mande ceguera, bastaría que Dios los postre en la cama, o bastaría que Dios cierre todas las puertas para que no encuentren trabajo, y con eso bastaría para que se complique todo. Si no aprovechan de que Dios les da la vida y los está sustentando, si no aprovechan esto para ser salvos, serán condenados por toda la eternidad en el infierno de fuego. ¡Qué responsabilidad de la gente! La gente piensa, hermanos, que con no responderle a Dios, con no querer nada con Dios, con ni siquiera leer la Biblia, ni a veces ni siquiera pertenecer a ningún grupo religioso, porque dicen no queremos tener compromiso, piensan que escapan de las cosas. En realidad nadie puede escapar. Todo ser creado, pensando sobre todo en seres humanos, estará ante la presencia del Señor. Los animales no, porque los animales tienen solamente vida, pero no tienen alma, no tienen espíritu. Entonces los animales, al morir, allí se acaba todo. Allí sí es como dice el refrán: muerto el perro, se acabó la rabia. Pero en el ser humano no. En el ser humano muere lo que nosotros conocemos como muerte física, es la separación del cuerpo y el espíritu, o del cuerpo y el alma. El espíritu, dice la Biblia, se va a Dios que lo dio. Si la persona es salva, pues ya se va a la presencia del Señor, su espíritu, en espera de la resurrección de los muertos, para que con cuerpo y espíritu estar en el juicio final y otra vez regresar ante su presencia. Si no es salva la persona, los ángeles ya llevan su espíritu al tormento eterno, en espera de la resurrección de los muertos, para que cuando sea la resurrección de los muertos, cuerpo y espíritu estén en el juicio final y entonces sean lanzados al lago de fuego. Como dice la Biblia, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, nadie queda exento de responsabilidad ante el Creador. Mayordomía es el hecho de que no nos pertenecemos, es el hecho de que estamos manejando siempre cosas que no son nuestras, que le pertenecen a un Creador, y que nosotros tenemos que ser responsables ante la presencia santa de Dios por ello. Pero todavía, hermanos, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador, somos mayordomos no solo por derecho de creación y de sustentación, sino también por derecho de redención. ¿Qué es lo que debemos tener cuidado al ser mayordomos por derecho de redención? Primeramente, somos salvos para servir a Cristo. Por esto nuestros pecados han sido perdonados, para que ya no vivamos en ellos, tal como dice Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que, hermanos, como hijos de Dios, servirle. Dios no puede encargarle su obra a un pagano, aunque ellos son responsables porque Dios los crió, lo está preservando la vida y sustentando, pero por esa responsabilidad no le encarga la obra a ellos. Se le encarga a aquellos que pasaron a ser su pueblo, aquellos que son redimidos, que son comprados y que son parte de su cuerpo. Y ser parte del cuerpo del Señor incluye en primer lugar servicio. Tenemos nosotros que saber que la mayordomía, dentro de la mayordomía cristiana, está el servirle al Señor lo mejor que podamos. Como decía el apóstol Pablo, ya les mencionaba esto: golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, para que no sea que, habiendo sido yo heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Él tenía mucho cuidado. Él le servía en las diferentes cosas. Bueno, él era
misionero, era pastor, evangelista, y bueno, algunos se han atrevido a pensar que el apóstol Pablo de los 23 o 25 o 26 dones que él menciona, por lo menos tenía 20 dones. Yo la verdad pues no puedo avalar esto, puede ser que, pero lo que sí puedo decir con toda confianza que él sí tenía muchísimos dones que el Señor le había dado y que él tenía conciencia de ellos y los desempeñaba fielmente en el servicio al Señor. Somos salvos para servir, por eso dice un refrán: el que no vive para servir, no sirve para vivir. También somos salvos para adorar a Cristo, tal como dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No se nos olvide, adorar a Dios tiene que ver con vivir un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios, no con eventos aislados, sea en el templo o fuera de él. La alabanza sí, porque la alabanza tiene que ver con eventos aislados. Es decir, tenemos el culto aquí y en un determinado momento, en algún evento del culto, nosotros estamos reconociendo la grandiosidad de Dios, le estamos dando gracias a Dios por ello y aún nos estamos comprometiendo en muchas cosas que Él nos dice. Por causa de lo que Dios es, nosotros nos comprometamos. Pero no siempre vamos a estar haciendo eso. Ya salimos a la calle, por allá, ya ni siquiera, a veces no nos estamos acordando de la grandiosidad de Dios, ni procuramos rendirle a veces alabanza. Pudiera ser que bueno fuera que siempre tuviéramos conciencia de eso. Pero la adoración es diferente. La adoración es un estilo de vida en donde andemos o estaremos adorando a Dios, es decir, honrándolo, glorificándolo con nuestro vivir, con nuestro actuar, o estaremos deshonrando a Dios con nuestro vivir o con nuestro actuar. La adoración entonces es un estilo de vida. Somos salvos para también, además de adorar a nuestro Señor, que es muy importante, también somos salvos para recibir premios de parte de Dios o recompensas, no solo nuestra salvación, tal como dice 2 Juan verso 8, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Vean por ustedes mismos, dice el apóstol Juan, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino reciban galardón completo. A veces, hermanos, y voy a mencionarles algo, hermanos, que pasó en el culto en que dirigió nuestro hermano Humberto, culto de oración. Él hizo una dinámica, y la dinámica, hermanos, consistió en que dijéramos en qué teníamos que mejorar. Y muchos se transportaron a eventos hermosos del pasado, en donde dijeron: añoramos cuando cada uno llevaba un ladrillo, cuando cada uno traía comida, las mujeres, esto es bueno, o es un evento del pasado, pero es un evento del pasado. Por este evento del pasado no nos va a premiar el Señor si no llevamos el mismo ritmo del evento del pasado al evento del presente y al evento del futuro. Es decir, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, no tenemos que menguar. ¿De qué nos sirve pensar en glorias pasadas si las glorias presentes no están o no las tenemos? Perdemos todo lo que el Señor nos pudo haber dado por todo aquello que hicimos que fue bueno, que por cierto, menciono que fue bueno porque pues entre todos se hizo este templo, quizá con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha dedicación, y gracias al Señor por ello. Pero si en tiempo presente no existe eso mismo, y hermanos, quiero también otra cosa que quede claro: no se le puede echar la culpa a nadie. Nosotros en tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro, los responsables somos nosotros personalmente.
Es decir, yo tengo que tener cuidado, yo tengo que golpear mi cuerpo, yo tengo que ponerlo a servidumbre, para que no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Ser heraldo es presentar todo el mensaje de Dios. Ser eliminado es que otros, en el caso del apóstol Pablo, lo rebasaran en las recompensas, porque sirvieron mejor otras personas más que él, que era heraldo, que era predicador y que era vocero de parte de Dios. Así que, hermanos, dice la Biblia: mirad por vosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El trabajar arduamente en todas las áreas de la vida cristiana nos garantiza un gran premio cuando estemos en la presencia del Señor allá en el cielo. Por tanto, debemos hacer caso a lo que se nos dice en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, ¿qué? Si no, desmayamos. Adelante, hermanos. Somos mayordomos por derecho de creación, Dios nos crió. Somos mayordomos por derecho de sustentación, sí, Dios nos da de comer. Somos mayordomos por derecho de providencia, sí, Él nos preserva la vida. Pero sobre todo somos mayordomos por derecho de redención. Fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿qué? ¿De quién? De Dios. Vamos a ponernos la mano al Señor, hermano. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos, porque digno eres de ello. Gracias porque podemos en tu amor y misericordia pertenecerte. Porque nosotros nos arrepentimos, te aceptamos a ti, Señor, como el único Señor de nuestra vida, Señor y Salvador. Somos, dice el salmista, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Esto, además de ser uno de los más grandes privilegios, también conlleva una gran responsabilidad. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendice a cada uno en lo particular, bendícenos como iglesia, mi Señor. Y quizá la bendición más grande es la concientización de que somos mayordomos ante ti, de todo nuestro ser, de toda nuestra vida. Gracias, Señor, por ello. Si hay hermanos que por alguna razón ellos descubren que no están llevando una mayordomía acorde a tu voluntad, ayúdales, ten misericordia de ellos, que se concienticen, que llenen los requisitos y que no vivan contentos con vivir una vida en la que no están desempeñando una mayordomía acorde a tu querer. Ayúdanos a que nos esforcemos. Es bueno tener la concientización que tenía el apóstol Pablo. Golpeo mi cuerpo, lo pongo a servidumbre, dice él. Y decía también: ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendícenos, estamos ante ti, Padre, y muchas gracias. Gracias, que no estemos a gusto si hay algo que te deshonra, algo en lo cual no andamos haciendo bien las cosas, pero en aquellas que andamos haciendo bien, Padre, que aún nos esforcemos, que vivamos también vidas felices, dentro de una felicidad y una paz que solo tú puedes dar, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo os no la doy como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tómanos en tus manos, y muchas gracias. En el nombre de Jesús.